La idea, le agradezco al equipo del FAPIT que ha puesto el empeño para organizar este espacio, este coloquio y compartir nuestras reflexiones, nuestras ideas en torno a los temas de sociedad civil, crisis orgánica eh, del Estado integral, bueno, todo este aparato teórico inspirado en Gramsci, y para un poco actualizar esas categorías a partir de lo que va sucediendo en las sociedades latinoamericanas, ¿no? Entonces, bueno, a partir de un trabajo conjunto entre el profesor Jorge Luis Acanda, que está actualmente profesor de la Universidad Central de Ecuador, y pues también con mi esfuerzo, hemos delineado una propuesta de capítulo que tendría los siguientes apartados que les voy comentando, y que, bueno, básicamente analiza el caso de Ecuador en un arco de tiempo que abarca desde la instauración del gobierno llamado de la Revolución Ciudadana en 2006 hasta el momento actual, y porque es un arco de tiempo en el que se dan muchos procesos interesantes de ser analizados a través de estas categorías gramscianas, ¿no? Entonces, en primer lugar, en este capítulo que estamos preparando, un apartado introductorio tendría que ver con esta necesidad que es tan importante, sobre todo en el pensamiento del profesor Acanda, de clarificar qué implica asumir una perspectiva inspirada en Gramsci, ¿no? ¿Qué sería esencial desde el punto de vista de una perspectiva gramsciana? Y de forma ya más específica, ¿qué implicaría esta perspectiva para el tratamiento del concepto de sociedad civil? Es decir, ¿qué implica entender la sociedad civil desde un punto de vista gramsciano? Y esto parte del presupuesto de que hay una comprensión predominante como un sentido común también académico, donde la sociedad civil es entendida mayoritariamente no desde el sentido gramsciano, sino desde un sentido más liberal, ¿no? Desde un sentido más identificado como un conjunto de organizaciones que se diferencian y aparecen en oposición al Estado como otra esfera de relaciones sociales completamente diferente, y pues que además tiene una valía, la sociedad civil desde este punto de vista liberal, tiene una valía intrínsecamente positiva, un terreno, por así decirlo, virtuoso, y se opone al Estado y a lo político como terreno pues negativo, pecaminoso, donde todo se pervierte, ¿no? Entonces, bueno, clarificar un poco cómo entiende Gramsci en la sociedad civil esta distinción que él afirma que es una distinción metodológica entre sociedad civil y sociedad política, ¿no? Y pues utilizarlo, el concepto, más que para definir una realidad, para definir un modo de aproximarnos a la construcción, reconstrucción, reproducción del poder, ¿no? Entonces, bueno, este sería un primer punto del trabajo que hemos realizado, aquí tratando de optimizar esfuerzos, pues ya el profesor Acanda ha preparado algunos textos que tienen que ver, algunos fragmentos que tienen que ver más con esta epígrafe teórico, y también pues nos aprovechamos del encuentro pasado que tuvimos en el marco de este mismo proyecto para ir anotando, pues ustedes saben cuando muchas veces las ponencias ayudan mucho a escribir, ¿no? Entonces, como habíamos trabajado ya, pues retomamos también algunas ideas, algunos debates de la ponencia que presentamos en el evento pasado, ¿no? Un segundo punto sería definir la revolución ciudadana, esa, digamos, primera sección del arco temporal que nos interesa, como un proceso de modernización capitalista de la economía y del Estado, ¿no? Entonces, retomar de las diferentes categorías
gramscianas, nos interesa mayormente retomar la de reformismo, ¿no? O la de transformismo, un poco para expresar este proceso y pues remarcar que le llamamos un proceso reformista, un proceso de modernización capitalista, porque básicamente el proyecto que se pretende hacer avanzar es el de constituir un Estado que tenga más facultades de regulación, tanto del mercado como de la sociedad, y también es una modernización en el sentido de cómo se intenta reorganizar el sistema económico, ¿no? Cómo se intenta superar algunos rasgos del capitalismo, digamos, periférico que es propio de Ecuador, ¿no? Entonces, en ese sentido, nos gustaba este enfoque del reformismo, ¿no? Es también entraría dentro de esa eh, caracterización del proceso de la Revolución Ciudadana, este componente tan importante de transformar el Estado no solo para que regule mejor las distintas esferas de la vida social, sino para que sea un Estado con funciones redistributivas más importantes, ¿no? Que también es muy evidente en el caso ecuatoriano, que fue un rasgo de esa época, ese periodo que se llama pues Revolución Ciudadana, ¿no? Entonces, bueno, ese sería el segundo momento de este capítulo. El tercero, bueno, ahí en este segundo momento nos interesa subrayar esta idea de que aun cuando ese proceso de la Revolución Ciudadana se pueda llamar un reformismo, es importante concederle el carácter también de progresista a ese reformismo, ¿no? Porque pues, como les digo, intenta superar determinadas déficits de regulación del Estado ecuatoriano, intenta esta cuestión de la redistribución y además es importante ponerle ese apellido porque realmente este proceso genera y se diferencia del proyecto de país que tienen pues las oligarquías y las élites económicas ecuatorianas, ¿no? Que tienen pues un proyecto mucho más de conservación de lo que existe, ¿no? Pues ya hay otro apartado dedicado específicamente a esta cuestión de las oligarquías, ¿no? No me detengo en ese aspecto, pero sí consideramos importante ponerle apellido a ese reformismo, que es progresista, pero que a la vez tiene límites importantes, ¿no? Al concederle este signo de progreso, no queremos dejar de desconocer los límites que tuvo ese proyecto, ¿no? Como un proyecto esencialmente de modernización del capitalismo en Ecuador, que parte además de un supuesto que pues que no se verifica en la realidad, que es el supuesto de que existe una burguesía nacional o que esta burguesía nacional se puede organizar, se puede fomentar, ¿no? Desde el Estado, esa famosa tesis que aparece en los cuadernos de fabricar al fabricante, ¿no? Esto fue un poco lo que pretendió el Estado ecuatoriano durante ese periodo de la Revolución Ciudadana y pues no toma en cuenta en primer lugar la transnacionalización del capital, ¿no? Que hace muy difícil hablar hoy en día de burguesías nacionales, imposible. Y la otra cuestión que no se toma en cuenta es justamente este carácter oligárquico, este carácter más conservador de las élites económicas ecuatorianas, ¿no? Bueno, el tercer punto que abordaríamos en el capítulo sería una idea, sería relativo al concepto de hegemonía y una adecuación que creemos conveniente realizarle a tal concepto para que se adapte a las especificidades del caso ecuatoriano, hablando en este caso de una hegemonía negociada, que pues no es un concepto nuestro, un concepto que se toma de otros autores, de Pablo Ospina y de Fernando Abad, un trabajo sobre esto, pero que nos parece muy pertinente para
describir cómo se ha construido la hegemonía de los grupos dominantes en el Ecuador a través de sucesivas crisis y sucesivos pactos donde los sectores, digamos, contendientes, sobre todo los sectores populares y organizaciones de la sociedad civil que están disputando justamente esa hegemonía oligárquica, pues logran establecer pactos, ¿no? Pactos coyunturales que atenúan las crisis y, bueno, pues permiten la reproducción de la hegemonía, ¿no? Entonces, bueno, ahí estaríamos abordando ese concepto como tercer punto de la hegemonía negociada, que es muy importante y que lo vamos a ilustrar también con lo que fue la famosa crisis de octubre del año pasado, a partir de la emisión del decreto 883, intento de promulgar este decreto, y bueno, que todos conocemos la importante movilización social que dio pie, la importante represión por parte del Estado de esta movilización, y que bueno, pues justamente es una crisis que se salda no con la subversión de determinada esquema de dominación, de determinada hegemonía, sino con justamente la reproducción de esa hegemonía a través de una negociación, a través de un pacto, y que pues no es un proceso que sea exclusivo de esta etapa actual, sino que tiene pues hondas raíces en la historia ecuatoriana contemporánea, ¿no? Y que también se van a ilustrar pues en ese escrito, ¿no? Y a la vez, ¿no?, este concepto de hegemonía negociada nos da pie para tratar también el concepto de sociedad civil corporativizada. Tiene que ver con cómo determinadas organizaciones de la sociedad civil ecuatoriana están acostumbradas a esa hegemonía negociada, ¿no? Aun cuando intervienen en la disputa por la hegemonía de ese poder oligárquico, pues son organizaciones que también reproducen esta lógica de la hegemonía negociada y que pues entran en negociaciones para conseguir demandas parciales o soluciones parciales, mejor dicho, a sus demandas, ¿no? Y que está muy como les digo, muy extendida dentro de las diferentes organizaciones que componen la sociedad civil ecuatoriana, ¿no? Bueno, un cuarto punto sería abordar las condiciones de posibilidad de una contrahegemonía y de hasta qué punto es posible iniciativas contrahegemónicas en Ecuador y cuánto de esas posibilidades están neutralizadas por el profundo carácter subalterno o la profunda interiorización de una condición de subalternidad que tienen distintos actores de la sociedad civil ecuatoriana, ¿no? Y definimos ahí subalternidad como este sentido común fuertemente este sentido común fuertemente condicionado por las representaciones, por los imaginarios de los grupos dominantes, ¿no? Que es una característica, esta condición de subalternidad, que se hace presente, que se expresa en diferentes organizaciones de la sociedad civil ecuatoriana que tendrían que objetivamente, digamos, tienen un potencial contrahegemónico, pero que ideológicamente están atravesadas, están conformadas por esta condición de subalternidad, ¿no? Y que es muy importante hablar también sobre la subalternidad para explicar pues un desgarramiento interno, un fraccionamiento, por así decirlo, que existe al interior de la sociedad civil ecuatoriana, específicamente entre organizaciones populares, ¿no? Lo que nos explica muchas veces por qué no se logran esas confluencias de actores para hacer avanzar determinados proyectos o determinadas reivindicaciones, ¿no?
Bueno, también en esta cuestión de la subalternidad nos interesa remarcar, bueno, pues que la condición de subalternidad también se crea, se produce históricamente, ¿no? Y que en el caso de Ecuador fueron muy importantes lo que fueron las reformas neoliberales de los años 90 y cómo estas debilitaron a actores claves de la sociedad civil ecuatoriana, como las centrales sindicales, ¿no? Y no solo la subalternidad se ha alimentado a partir de esas reformas de los años 90, sino también la responsabilidad que tiene el propio reformismo progresista en no reconstruir, en no fortalecer, pues justamente esas organizaciones que tienen objetivamente un potencial contrahegemónico, ¿no? Entonces, bueno, ahí, bueno, porque durante este periodo de la Revolución Ciudadana no se fortaleció el sindicalismo de clases, sino todo lo contrario, ¿no? Porque tampoco pues hacia los movimientos feministas, nos hablaba Laura, fue también muy ambigua la posición del Estado ecuatoriano durante la Revolución Ciudadana, y bueno, pues ahí también hablaremos de esto. Bueno, entonces les decía que el arco temporal que vamos a abarcar mediante nuestra exposición tiene todo este primer periodo de la Revolución Ciudadana y a partir de la elección del presidente Lenín Moreno hablamos entonces de una restauración neoconservadora y queremos en este sentido ensayar además una tipología un poco para marcar muy claramente la especificidad del caso ecuatoriano, porque distintos países del continente han vivido recientemente procesos de restauración neoconservadora, pero pues ahí se ven pues modalidades diferentes, ¿no? Hay restauraciones conservadoras que dependen o que se pueden verificar gracias a una victoria electoral, como sería el caso de Argentina. Hay restauraciones neoconservadoras que dependen de un golpe parlamentario, como sería el caso de Ecuador. Hay restauraciones neoconservadoras con golpe militar y terrorismo civil, como es el caso de Bolivia. Y bueno, en el caso de Ecuador es interesante porque tenemos una restauración neoconservadora, le estamos llamando por implosión del régimen, es decir, por una destrucción interna llevada a cabo por las mismas fuerzas que fueron decisivas para el periodo anterior de la Revolución Ciudadana, ¿no? Entonces, bueno, restauración implica pues también que se está retornando o se está reforzando el poder oligárquico que había detentado la iniciativa política claramente antes de pues el proceso de la Revolución Ciudadana. Y aquí aprovecho para pues ya hablarles de lo que les comentaba de por qué asumimos el concepto de oligarquías, ¿no? Para hablar de estas clases económicamente dominantes. Y esto lo hemos decidido sobre todo por el carácter profundamente retrógrado, opuesto a una efectiva modernización capitalista que ostentan estas clases económicamente dominantes, ¿no? Y bueno, ¿y por qué decimos que se produjo en Ecuador una restauración neoconservadora por implosión del régimen? Bueno, pues porque, como les comentaba, el actor principal para la destrucción del propio régimen de la Revolución Ciudadana, para detener ese proceso y cederle poder y la iniciativa política a los poderes oligárquicos, ha sido pues el propio partido de Alianza País y especialmente de sus dirigentes, por supuesto, Lenín Moreno y otros importantes figuras de este régimen, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué características consideramos que son significativas, determinantes de este proceso de restauración? Bueno, en primer lugar, lo que más nos preocupa es el acelerado proceso de desinstitucionalización del país, ¿no? El proceso de reformismo progresista de la Revolución Ciudadana intentó transformar el Estado y parte importante de esa transformación del Estado fue
toda la transformación de los mecanismos administrativos de las instituciones de la administración pública, ¿no? Entonces vemos que con la restauración, donde primero se intenta, donde primero se intentan revertir los cambios justamente en este terreno de institucional y de la administración propiamente estatal. El caso en el que más nos vamos a detener, pues su importancia es el Consejo Ciudadano de Participación y Control Social, un órgano muy interesante para que la ciudadanía participara y determinara quiénes iban a ser los titulares de los órganos de control del Estado. Vamos a detallar aquí en cómo se ha desinstitucionalizado el país a través de los cambios a ese consejo, pero lo trataremos en el capítulo. Bueno, otro característica importante de esta restauración neoconservadora ha sido la fragmentación de los mecanismos de agregación de la voluntad colectiva que habían tratado de implementarse a partir de la Revolución Ciudadana. El más importante de ellos, pues, el propio partido Alianza País, es un cascarón prácticamente, sin vida, y pues nos vamos a referir a cuál es la gravedad de esto, porque con todas sus limitaciones, esta formación también funcionaba como un canal de transmisión de demandas populares, ¿no? Además de ser ya una fuerza política electoral con representación en todo el territorio ecuatoriano, además de ser una fuerza parlamentaria disciplinada, cuestiones que son muy importantes para las luchas y para la disputa por el poder, pues además de eso era un vehículo de canalización de demandas populares y está actualmente destruido, ¿no? Bueno, otra cuestión que es muy importante en este proceso de restauración neoconservadora han sido todas las iniciativas de politización de la justicia, ¿no? Bueno, ahí está el debate, ¿no? Si es politización de la justicia o juridificación de la política, vamos a decirlo en inglés, y nos libramos de ambigüedades, y es las famosas acciones de lawfare, ¿no? De persecución política, utilizando para ello el aparato de justicia, en muchos casos en Ecuador, bueno, pues el propio expresidente Rafael Correa tiene más de 20 demandas, acusaciones pendientes de juicio, ha sido en al menos 3 ocasiones intentado capturar, se les ha cursado órdenes de detención internacional, se ha intentado que se emitan órdenes de detención internacional a través de Interpol, y bueno, pues eso también es un rasgo de la restauración neoconservadora en el Ecuador. Y finalmente, dentro de las características de esta restauración neoconservadora, nos vamos a referir a lo que el investigador Franklin Ramírez llama la captura empresarial del Estado, que implica pues no solamente una readecuación de la política económica a los intereses, las prioridades de sectores empresariales específicos, ¿no? que siempre han sido muy importantes para el gobierno en Ecuador, ¿no? Ahora se estaba leyendo la noticia de que ahí, pues, se está negociando el salario mínimo y justamente las cámaras empresariales están pidiendo una moratoria, es decir, que no se aumente el salario mínimo en 3 años, ¿no? Están pugnando por esto y pues vamos a ver si consiguen esto también, porque hay muchos ejemplos desde la elección de Lenín Moreno a la actualidad de cómo la agenda económica se ha ido justamente readecuando para priorizar los intereses de estos sectores empresariales, ¿no? Pero además ese concepto expresa como una novedad en el caso de Ecuador, que es el control de los principales ministerios, carteras del gobierno ecuatoriano por figuras directamente salidas de la patronal o del sector empresarial, ¿no? Entonces, bueno, ahí ese sería otro aspecto a tratar para ilustrar en qué ha consistido la restauración no conservadora en Ecuador. Y finalmente, algo que es muy importante, que es el viraje geopolítico del gobierno actual, que también expresa pues toda esta
cuestión de la restauración neoconservadora, ¿no? Ahí hay muchos ejemplos, desde la entrega de Julian Assange, el reconocimiento a Juan Guaidó, la salida de UNASUR, el retorno de la base militar de Manta, bueno, en fin, hay muchos ejemplos que vamos a tratar ahí, ¿no? Bueno, el sexto punto para nuestro capítulo sería hablar un poco sobre este sentido común neoliberal que está fuertemente implantado en la sociedad ecuatoriana, el origen de estas representaciones, imaginarios en los años 80, pero también pues la vigencia que tienen actualmente, porque sin analizar esta cuestión de cuánto ha permeado en el sentido común ecuatoriano estos presupuestos y representaciones, digamos, de profunda raigambre neoliberal, pues no se explica cómo la sociedad ecuatoriana, especialmente determinadas organizaciones populares y de izquierda, han aceptado procesos de desinstitucionalización tan agresivos, tan retrógrados, y pues esto nos obliga a hacer esta revisión ya de la cuestión del sentido común, ¿no? Bueno, en las campañas, cómo se ha presentado a la opinión pública ese proceso a través de eslóganes que tienen una amplia pegada, como la descorreización del país, ¿no? Y que es una idea que aceptan una proporción importante, mayoritaria de la sociedad ecuatoriana, y que mediante ese eslogan le logran vender procesos como la consulta popular que se hizo en 2018, que fue la que dio pie a todo este proceso de desinstitucionalización, de subversión del Consejo de Participación y Control Ciudadano y demás, ¿no? Y bueno, como también dadas las características de ese sentido común, ha tenido tanta pegada, ha sido tan eficiente, es ese otro eslogan de la lucha contra la corrupción, ¿no? Que ha sido otra de las maneras de presentar a la opinión pública todas estas series de medidas de la restauración y de que la opinión pública ecuatoriana las... Y bueno, hasta ahí llegaría nuestro capítulo.